En este apartado, entonces, comentamos que vamos a revisar los mecanismos de convección forzada eh, correspondientes al capítulo 7 del libro de transferencia de calor y masa de Senji. Vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste el mecanismo de convección forzada en el caso de corrientes de fluidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una placa, este es un ejemplo, hay muchos. Pensemos que tenemos una placa que se está enfriando al aire, quizá, a una temperatura. El aire está a una temperatura T infinito. Bueno, normalmente esta placa transfiere calor si la temperatura de la placa es mayor a T infinito. Hay una forma de forzar el mecanismo convectivo que es incrementar el movimiento de corrientes de aire. Todas estas corrientes se pueden forzar si yo incluyo, por ejemplo, un ventilador. Que ocasione corrientes de aire. Entonces, bueno, esto ocasiona que las corrientes del aire se forcen a fluir sobre esta placa, aumentando la transferencia de calor. Esa transferencia de calor precisamente recibe el nombre de flujo de calor por convección forzada. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos conceptos generales de la convección, que efectivamente requiere movimiento de corrientes de un fluido de manera simultánea. Es un mecanismo de transporte de masa, pero también transporte de momento, así como transporte de energía. Entonces, por medio del movimiento de átomos y moléculas y por medio del momento lineal, se fomenta la transferencia de calor. Ya hemos analizado este ejemplo. Aquí se tiene, por ejemplo, una cacerola calentada, en donde debido a los cambios de densidad que ocurren en este fluido por el calentamiento, las partículas más ligeras tienden a subir a la superficie, tienen menos densidad, y las más pesadas bajan. Como las partículas que se calientan tienen menor densidad, entonces continuamente estas corrientes se encuentran en movimiento. Esas son corrientes convectivas o corrientes de convección. Entonces, bueno, ya vimos que eso depende de las propiedades físicas del material, además de que mejora considerablemente la transmisión de calor por conducción. El flujo de calor aquí se utiliza más que nada de manera convectiva para aumentar la conducción de calor. Entonces, este flujo de calor depende, como vimos, en gran medida de propiedades físicas, como la viscosidad dinámica, también la viscosidad cinemática, cuyos valores dependen del material. Se puede obtener de tablas, puede ser independiente de la temperatura o puede ser dependiente de la temperatura. Tenemos conductividad térmica, tenemos densidad, calor específico del fluido, etc. Entonces, a partir de estas, nosotros podemos determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Vamos a ver algunas correlaciones para calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor en función de números adimensionales, por ejemplo, del número de Nusselt, del número de Prandtl, del número de Reynolds y algunas otras propiedades físicas del material.
Entonces,